con más invitados. Bien, bueno, muchas gracias Mariana y bueno, les voy a comentar que estoy con dos figuras muy interesantes. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Villagra y a José Frías Silva del Regimiento Granaderos a Caballo. Chicos, muy buenos días, un placer estar junto a ustedes. Buenos días. Bueno, en primer lugar le agradecemos, nosotros somos de la generación que nos sorteaban para ir a hacer el servicio militar. Somos la clase de 1951, tenemos ya próximos a 74 años. Y en aquella época, después del sorteo, que eran generalmente alrededor de 900 de todo el país, eligen a 200 y de esos 200 quedamos aproximadamente 80, 100, que formamos a hacer una custodia dentro del regimiento custodia del presidente en ese momento, que era Agustín Lanuse. Bien, antes de meternos de lleno en la historia, ¿no? Porque de eso venimos a hablar un poco de historia, quiero conocerlos a ambos, igual que la gente, que nos cuenten un poquito de cada uno una reseña como para saber actualmente cuál es su presente, cuál ha sido su formación, quizás su trayecto de vida. Yo creo que hablar de haber sido un granadero es algo que realmente nos tiene que llenar de orgullo, por cuanto hemos sido descendientes de uno de los que realmente defendió la patria y con éxito, y cómo expandió fronteras afuera, ¿no? Y el habernos, como él dice Eduardo, yo le digo al amaicheño, porque vive en Amaicha, entonces a nosotros realmente nos eligieron. Fue una vivencia, para mi caso personal, y yo creo que para él también, muy buena, por cuanto no todo el mundo, o no todos tienen la suerte de ser granaderos. ¿Cómo se aplica para ser un granadero? Para ser granadero creo que es importante primero la altura, porque es fundamental. A pesar de ello... ¿Cuánto? ¿Cuántos metros? No sé, yo mido un 81, 82, 83 para arriba, por ahí un poco más abajo. Todo depende de la camada, diríamos así, que saca, porque granaderos, hay granaderos de todas las provincias, no tan solo de Tucumán, sino de todas las provincias, o de Buenos Aires, sino que de todos lados. Y realmente se lo elige, no al azar, pero sí cuando se hace la revisación médica, lo primero que se hace es este puede ser para acá, este para allá, y así se lo sacando. Y también depende de la especialidad, porque granadero, como decía Eduardo, nosotros dentro de 80 y 100 que éramos los elegidos dentro del país, ¿no es cierto? Nos ha significado, han sido son 1000 granaderos en total de todo el país. De los 1000, nosotros éramos, el escuadrón nuestro éramos 100, entre 80 y 100. Nuestro ¿Escuadrón Montevideo era el de ustedes? El escuadrón Montevideo se dividía en dos, en la parte de servicios y en la parte de seguridad, que era cuando estábamos con Eduardo. Bien. Claro. Éramos granaderos de granaderos, llamémosle así. ¿Por qué digo granadero de granaderos? Porque hemos sido elegidos, porque el año que nosotros entramos, gracias a un gran militar que se murió, murió de viejo, que fue uno de los mejores, para mi gusto personal, fue uno de los mejores militares que hubo. En aquella época nosotros le decíamos Capitán Guerra, porque además de ser buena persona, era un hombre muy noble, y además de ello, todo lo que se le ocurre y los honores que pudo haber tenido un militar, lo tuvo él. Tuvo en las Malvinas, se tiraba de los aviones casi sin paracaídas, era un crack. Claro. Era un crack. Se retira como teniente general, ¿no? Se retira con todos los honores habidos y por haber, que realmente a esos a nosotros nos ha pegado, nos ha llegado mucho, y lo cual nos ha formado el futuro, forjado el futuro de cada uno, ¿no? Porque creo que el servicio militar ha sido muy importante y creo que en el futuro tendría que volver a existir. ¿Para usted tendría que volver a existir? Para mí tendría que existir de vuelta, porque creo que... ¿Obligatorio o voluntario? No sé, pero yo creo que sí tiene que existir, porque uno vivir, contar, puede estar unas horas enteras, podemos estar hablando de las vivencias que tenemos, y tal es tan importante la vivencia que tenemos, que hoy en día de los granaderos todavía, ya se pasaron 50 años, ¿cuántos años pasaron? Todavía seguimos
conviviendo una vez por semana, los días jueves a las 19:30 horas. Se juntan. Nos juntamos por Zoom y estamos hablando de vivencias de aquella época ya nueva. Por ahí nos olvidamos la cara de uno porque somos todos distintos, no somos iguales, pero bueno. ¿Y cómo era la formación que ustedes tenían? Bueno, justamente lo que él está mencionando, la importancia de haber sido elegidos de todo el país es que coincidíamos en habilidades culturales. Él de Tucumán. Aclaro que yo nací en Palermo, en Buenos Aires. Usted no es oriundo de la provincia. Yo no soy, yo nací al lado del regimiento en el hospital militar porque mi papá era militar. ¿Y por qué vino a Tucumán a vivir? Por la formación de sanmartiniana de mi padre, Bien. que él decía que Argentina, sos argentino, bueno, puede estar bien en San Juan, en Tucumán, Claro. en todos lados. Y no me alcanza la vida para recorrer y descubrir el potencial cultural que todavía existe y que creo que nos podemos salvar con la cultura, con las habilidades que este país tiene. Yo creo que San Martín, para hacer cruzar los Andes, 4.000 metros de altura, usted póngase a pensar, hoy es muy fácil. Sí, estuve leyendo, ¿no? Y hasta 5.000 incluso. Bueno. 4.476 en un sector de 5.000. Impresionante Bueno, la hazaña de los Andes. el capitán que teníamos nos eligió porque, bueno, sabíamos andar a caballo. Si teníamos que dormir en el piso, dormíamos en el piso. Si teníamos que andar abajo la lluvia, teníamos esas cualidades. Y dentro de eso estaban todos apellidos que marcan la Argentina. Peralta Ramos, que son los fundadores de Mar del Plata, el mismo Cristian Lanusse, que era sobrino del presidente en ese momento, y ahí demostraron todos que no teníamos ningún problema de que si teníamos, vuelvo a repetir, dormir en el piso, dormíamos en el piso. Y ahí nos fuimos conociendo en esa parte que tenemos como argentinos y que San Martín también eligió los granaderos de esa forma. Cuéntame un poquito de la historia, de la formación del regimiento Bueno, en de granaderos a caballo. 1812 San Martín empezó a reclutar gente con estas cualidades. Obviamente imperaba esa habilidad criolla, digamos, pero él traía esa formación militar de Europa, donde se había formado, y obviamente rápidamente adquirieron esas habilidades. Póngase a pensar que, por ejemplo, si hablamos del acero, del sable que usaban, obviamente era lo fundamental para poder luchar. Hay estudios sobre armamento que han sido cortados por la mitad con ese sable. Y a eso se sumaba la habilidad, la destreza que tenían. Bueno, supongo que eso fue lo que los españoles se enfrentaron con algo que creían que Y en no cuanto era. a la hazaña de los Andes, ustedes como granaderos, cuéntenme, ¿cuál fue la clave para poder cruzarla? Bueno, había la función de los granaderos. 5.000 hombres, ¿no? 4.000 para la batalla y 1.000 y 1.500 para el apoyo. ¿Qué significaba el apoyo? Iban con el ganado en vivo hasta una altura donde lo fainaban y ahí, por ejemplo, si hablamos de la comida, ¿no? Claro. Y bueno, y después de la noche había 8 o 10 grados bajo cero en el momento que cruzan. Y encima cuando cruzan después tienen que pelear. Claro, porque ellos cruzan y van a la batalla de Chile. Claro, claro. Y lo importante de todo esto, como dice José, que nos quedó muy grabado para siempre, que aún a los 74 años todavía tenemos ese espíritu. Bien, y ahora estamos muy próximos a vivir el 9 de julio. Claro. ¿Ustedes van a tener alguna participación en los desfiles, Yo, en los actos si me culturales? permitís un poquito, me gustaría, Sí, él hizo un poco la historia, yo me gustaría un poco hacer nuestra historia. Bien. Un poco lo que hemos vivido desde el momento de que nos dicen, vas a Granadero, tomás un tren. A él no le costaba nada porque él ha vivido ahí Claro, estaba cerquita. nació a 20 metros del regimiento. claro. Nosotros estábamos a 1.000 y pico. Pero realmente subir a un tren, salir a la mañana temprano, muy temprano, llegar allá sin saber a dónde iba, nos llevan a un lugar que se llama Pueblo Podestá, un lugar donde ya vivíamos en carpas, donde realmente hicimos nuestra formación como granaderos para el día de mañana
ser la custodia presidencial. Y dentro de la custodia presidencial yo les voy a contar una anécdota en la cual nos tocó vivir, que realmente fue que nos llegó mucho al sentir de que una persona se puede llegar a transformar. ¿En qué sentido? Nosotros cuando llegamos a Granaderos estuvimos en la época que General Perón viene por primera vez a Gaspar Campos. Nosotros estábamos en ese momento en el regimiento, estábamos de guardia, me acuerdo, porque nos íbamos turnando, hacíamos guardia, retén y franco, teníamos así 3 pelotones distintos. En ese momento me tocó estar en la guardia, y ese fin de semana, porque venía Perón, fin de semana, no creo qué día era, estábamos con la radio puesta en el oído escuchando los pormenores que estaban pasando en Ezeiza. Y nosotros, al ser custodia presidencial, nosotros no sabíamos cuál iba a ser nuestro rol dentro de esa situación, ese problema que se estaba suscitando en Argentina. Claro. Y me acuerdo que en un momento dado suena la alarma de Granaderos, porque nosotros ya teníamos sabíamos la consigna, todo totalmente formado, éramos un pelotón comando nosotros, porque nos crearon para eso, pero todo en la teoría, no en la práctica. Claro. Entonces sonó la alarma de Granaderos, lo primero que había que hacer, sabíamos nuestra consigna, que era salir hacia la sala de armas, formar frente a la sala de armas, munirnos de todo lo que sea necesario. Yo era dragoneante en esa época, me acuerdo que me ponen 2 granadas acá o 4, ya no me acuerdo, el sable, el fusil, bla, qué sé yo, toda el armamento encima. Pero estrechado claro. Totalmente, pero hasta la bolsita de completamiento para saber qué es lo que pasaba. Y estuvimos 20 días, salimos a la mayoría frente, nos hace una arenga, el jefe en ese momento, el coronel García, me acuerdo, él nos habla, nosotros estábamos sabiendo que íbamos a la guerra, porque de acuerdo que escuchábamos no había televisión, escuchábamos por la radio qué es lo que estaba pasando, y no sabíamos ya estaban preparados. ¿Dónde íbamos? No estábamos preparados. No estábamos psicológicamente preparados. Quizás estábamos, no, la formación yo sí. diría otra cosa que no podría decir por la televisión. Está bien. Estábamos muertos de miedo, pero en otro sentido. Entonces, eso a nosotros nos llevó a subir los colectivos, íbamos a la quinta presidencial. Estuvimos 21 días acuartelados en la quinta presidencial de Olivos, cuidándolo al presidente. Pero bien. Cuando uno iba, me acuerdo, subimos a los colectivos verdes, íbamos por Avenida Libertador contramano, los cuales íbamos asustados, algunos con miedo. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento nos tiraron una piedra al colectivo y eso produjo entre nosotros una reacción que sabíamos que íbamos directamente a la guerra. Entonces eso nos transformó y nos hizo hacer un clic, un antes y un después, que realmente nos llevó a forjar nuestro carácter para el cual nosotros habíamos ido y realmente lo mamamos hasta el día de hoy. Y eso nos formó a nosotros que el día de mañana, ya como civil, sepamos aprovechar realmente lo que nos pasó para ser hoy en día creo las personas que somos. Chicos, la verdad que me encantaría poder hablar más con ustedes, pero por una cuestión de tiempo vamos a tener que dejar acá la entrevista con la promesa que pueden volver cuando deseen, porque realmente me encanta conversar con ustedes y lo interesante, ¿no? De poder estar con 2 granaderos, les agradezco enormemente. Yo quiero cerrar con, después lo hablamos más profundo, sobre el poncho que usó San Martín, que fue obsequiado por los mapuches, y dentro de los mapuches había una etnia que significaba qué era esa persona. Yo, en mi caso, me aboqué hace mucho tiempo, hace 20 años, al estudio de la textilería andina, y todos los dibujos que para nosotros los vemos tienen un significado. El poncho de San Martín, de parte de esa gente, identificaba el ser que era para ellos, para toda esa cosmovisión, que, vuelvo a repetir, en aquel entonces, para hacer semejante hazaña, había una ciencia de observación como la han tenido varias culturas del mundo, ¿no? Bueno, chicos, perdón, les agradezco enormemente. Gracias. Y cuando deseen pueden venir nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por invitarnos. Bien, un gusto. Vamos a